Dice, hace muchos años se encontró en una mina africana el diamante más grande del mundo. Se lo regalaron al rey de Inglaterra para que lo llevara sobre su pecho y el rey lo envió a un experto en piedras preciosas para que le diera forma. No puedes imaginar lo que el experto hizo con ese diamante. Tomó aquella gema de valor incalculable y le hizo una hendidura. Luego la golpeó con fuerza y la piedra quedó partida en dos. Podríamos pensar qué lástima, qué error tan grande, de ninguna manera. En aquel golpe no fue casualidad. Durante semanas había estudiado la calidad, los defectos y las líneas por donde la piedra había de romper. El hombre al que se le había encomendado era uno de los expertos más famosos del mundo. Piensan que el experto se equivocó. No, de ninguna manera. Cuando dio aquel golpe, hizo lo único que podía darle a la gema, la forma más perfecta, su mejor luminosidad y su máximo valor. Aquel golpe que parece ser la ruina de la estupenda joya, en realidad tuvo un efecto redentor. De aquellos pedazos se confeccionaron dos magníficos diamantes que solo el hábil ojo del artesano fue capaz de ver, escondidos en la piedra que el rey le envió. Qué lindo esta historia. Y yo les quiero decir que ese diamante más grande del mundo es cada uno de ustedes. Y el experto es nuestro Señor. De esa misma manera, a veces Dios permite que en nuestra vida tengamos esos golpes. Parece que a veces nosotros pensamos que no lo merecemos, que es injustamente, pero no pueden ustedes imaginar lo que Dios hace y está haciendo en cada uno de nuestras vidas, a pesar de nuestros defectos, de nuestros errores. El Señor es tan grande y tan maravilloso que Él siempre nos sigue cuidando como esa joya preciosa que algún día brillará en la corona del Rey de Reyes. Él sabe exactamente lo que debe de hacer contigo y conmigo. No nos debemos preocupar, debemos de confiar, porque sobre tu vida caerán golpes algunos que no sea autorizado por el amor de Dios. Y cada uno de los golpes que Él permite obrará en tu vida y en mi vida muchas bendiciones y un enriquecimiento personal y espiritual. Lo único que tenemos que hacer, hermano, es confiar y creer en el Señor. Pues vamos a recordar un poquito de la clase anterior, la clase que dio nuestro hermano, que habló un poquito de la historia. Nos habló el por qué somos católicos. No sé si ustedes se han hecho esa pregunta, ¿por qué somos católicos? ¿Será que somos católicos por tradición, que es lo que se transmite de generación en generación, o somos católicos por convicción, que es cuando pensamos y actuamos sobre una verdad que es Cristo? También nos habló que dónde podíamos encontrar la doctrina de la iglesia y nos habló de tres cosas. Nos habló de la Sagrada Escritura, nos habló de que podíamos utilizar la Biblia, Dios habla hoy, que es esta, que es la que tenemos. También habló de la Jerusalén, también habló de la Biblia latinoamericana, que como vamos a ver, la Biblia católica tiene 73 libros. Y hay otras Biblias que no son católicas que le han quitado muchos libros. En nuestra Biblia tiene que haber 33 libros, que son los 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. También habló del magisterio de la Iglesia, que es el Concilio Vaticano II.
y las encíclicas, que son los libros que escriben los papas, el actual Papa Francisco. También nos habló del catecismo de la Iglesia Católica, que se nos enseña la fe, la doctrina, la moral de la Iglesia Católica, iluminada por la Sagrada Escritura, por la tradición apostólica y el magisterio eclesiástico. También nos habló de la Iglesia, que cómo fue fundada. La Iglesia fue fundada por Cristo. Han habido muchos errores, ¿verdad?, en la Iglesia. También habló, eso lo vamos a ver más adelante, también habló de que la Iglesia es santa, porque es fundamento de Cristo, es fundada por Cristo. Nos habló de la doctrina, que es la enseñanza que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Bueno, vamos a empezar. En esta clase vamos a hablar sobre la Iglesia, el cuerpo de Cristo, y cómo todos formamos ese cuerpo. Luego veremos cuál es la misión de la Iglesia Católica, y que es la Iglesia de Cristo, la Iglesia que fundó Cristo, esa Iglesia universal. Y después vamos a ver qué es evangelizar y sus tareas fundamentales, que son servir, enseñar, santificar y gobernar. Bueno, vamos en la Iglesia como cuerpo de Cristo. Primero vamos a ver qué es la Iglesia. La Iglesia es una congregación, es una comunidad donde los congregamos todos. Hay lugar para todos. Por eso es una congregación, porque no es para una persona, es para todos, para todos. Por eso es una congregación. Y vamos a empezar hablando cómo empezó la Iglesia, cómo empezó esa Iglesia. Aquí cuando empezó Jesús a escoger a sus apóstoles. Ahí empezó la Iglesia. Y en San Marcos nos habla, en San Marcos 3, 13, 15, voy a leer para ustedes, después les mando en el chat la cita bíblica. Dice: después Jesús subió a un cerro y llamó a los que le parecía bien. Una vez reunidos, eligió de entre ellos a 12 para que lo acompañaran, para mandarlos a anunciar el mensaje. A estos les dio el nombre de apóstoles y les dio autoridad para expulsar a los demonios. Palabra de Dios. Aquí empezó Jesús, dice que subió al cerro y llamó a los que le pareció. O sea, no fue que solo los agarró, él los eligió, los que a él le parecía. Eligió entre todos solo a 12, que son los 12 apóstoles. Y les dio el poder, dice, ¿para qué los eligió? Dice, para que lo acompañaran, para que estuvieran con él, para que lo escucharan a él, para que lo siguieran a él. Entonces, eso que el Señor quería, también quiere con cada uno de nosotros. Eso es lo que Él quiere, que nosotros lo escuchemos, que nosotros lo busquemos, que nosotros le sirvamos a Él. Entonces, no solo esto era para los discípulos, para los apóstoles, también es para cada uno de nosotros, para que nosotros podamos escucharlo. ¿Y cómo podemos escucharlo, hermanos? Por medio de la palabra, por medio de la palabra. ¿Cómo podemos caminar de Él? ¿Cómo podemos seguirlo? Por medio de la oración, orando, pidiéndole, suplicándole y pidiéndole para que nosotros lo podamos escuchar, para que nosotros podamos caminar con Él. De eso mismo es lo que quiere también el Señor. Entonces, y los mandó ¿a qué? Anunciar el mensaje. Ese es lo que el Señor manda a cada uno de nosotros, que anunciemos el mensaje. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros de no hablar del mensaje a algún amigo, al vecino, a nuestros hijos, a nuestra familia? Y le dio autoridad para expulsar demonios. Entonces, ¿para qué es la iglesia? Es una congregación para que nos reunamos todos en la casa del Señor, el que es el cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es la finalidad de la iglesia? Evangelizar. Entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia? Predicar el evangelio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros? Hablar la palabra, evangelizar. ¿Para qué fundó Cristo la iglesia? Porque no quiere que estemos divididos, unos por un lado, otros por otro lado.
Él quiere que todos estemos juntos. Bueno, San Pablo nos hace una ilustración de lo más impresionante en el Nuevo Testamento cuando nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Primero vamos a ver que para Pablo, ¿qué es el cuerpo? En Colosenses 1:24 dice, ahora me alegro de lo que sufro por ustedes, porque de esa manera voy completando en mi propio cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por la iglesia, que es el cuerpo, palabra de Dios. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Jesús tenía un plan, un propósito con quién, un propósito especial con Pedro. Vamos a ver cuál era ese propósito que tenía con Pedro. Y eso lo vamos a ver en San Juan 21, 15, 17. Leo para usted. Dice, terminando de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida mis corderos. Volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, triste porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Aquí es cuando Jesús le habla a Pedro, estando los 12 discípulos reunidos con Jesús, pero él pone la mirada en Pedro, en Pedro. Entonces, Jesús tenía un plan y un propósito con Pedro. ¿Y cuál es ese propósito que Jesús tenía con Pedro? Es de fundar una iglesia, de fundar una iglesia. Jesús pone la mirada en Pedro, porque no le pregunta a ninguno de ellos, estando los 12, escogidos por él, escuchándolo a él. Le pregunta 3 veces a Pedro, ¿me amas? Y Pedro ya la tercera vez se puso como triste porque quizás me imagino que él dijo, bueno, ¿y por qué eso a mí me pregunta? Recuerden que él lo negó 3 veces. Entonces le preguntó, Pedro, ¿me amas 3 veces? Y 3 veces le dijo, cuida mis ovejas, cuida mis ovejas. En otra dice, apacienta mis ovejas. Entonces nombró a Pedro pastor de sus ovejas, jefe, papa, guía de la iglesia. Y aquí en la tierra, nuestro guía, nuestro jefe, es el Papa Francisco. Ese es el encargado de toda la iglesia. Y en San Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor, así como mi Padre me conoce a mí y yo conozco a mi Padre, así también yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Esto es, ¿por qué? Porque Jesús es el buen pastor, pero Jesús sabía que se tenía que ir. Entonces no quería dejar sus ovejas solas, desperdigadas. Entonces él quería dejarla con alguien y ese alguien era Pedro, a quien le encomendaba sus ovejas. Por ejemplo, nosotros, si vamos a salir y tenemos nuestros hijos pequeños, no se lo vamos a dejar a cualquiera. Tenemos que ver a quién dejarle para que cuide nuestros hijos. Así fue Jesús. Él pensó en Pedro, que él le recomendó todas sus ovejas para que no quedaran solas sus ovejas. Entonces, pero me imagino que Pedro no entendía qué era lo que estaba pasando, del gran cargo que le estaba dando Jesús a él. Y en San Mateo 16:18 dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Dice, mi iglesia. Aquí es donde Jesús le da el cargo, le cambió el nombre a Pedro, porque Pedro significa piedra, y sobre esta piedra construiré mi iglesia.
Entonces, ahí es donde el Señor le da ese cargo grande al Señor. Y dice, mi iglesia, no dice mis iglesias, no dice dos, tres iglesias, no, que dice mi iglesia. ¿Por qué mi iglesia? ¿Por qué una iglesia? Porque solo es un cuerpo. Y un cuerpo no puede tener dos, tres cuerpos, no pueden haber tres cuerpos. Entonces, es un cuerpo y de ese cuerpo es la iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Antes de venir Cristo había una iglesia que no era universal, era un pueblo, el pueblo judío, que también tenía un pastor. En el número 27:15 dice, Moisés dijo al Señor, Dios y Señor, tú que das la vida a todos los hombres, nombra un jefe que se ponga al frente de tu pueblo y guíe por todas partes para que no anden como rebaño sin pastor. Entonces, todos formamos un solo cuerpo. Pero, y en Efesios dice del 2, 11, 14, así pues, ustedes que no son judíos y a quienes llaman no circuncisados, los judíos que circuncisan al hombre en el cuerpo y asimismo se llaman circuncidados, recuerden que en otros tiempos estaban sin Cristo, separados de la nación de Israel y no tenían parte en la alianza ni en la promesa de Dios. Vivían este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora unido a Cristo Jesús por la sangre que Él derramó, ustedes que antes estaban lejos están cerca. Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo. Destruyó el muro que los separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. Palabra de Dios. Aquí es donde dice, antes en el Antiguo Testamento estaban los judíos y los no judíos. Y los no judíos dicen, dice, vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero Dios no quería que estuviéramos divididos. Rompió el muro y la enemistad que había y hizo un solo pueblo. Ahora en el Nuevo Testamento, Dios hizo que todos los pueblos formen un mismo cuerpo. Entonces, en el Antiguo Testamento había un pueblo, pero ya no quería que estuviera ese pueblo sin pastor solo, no que quería que estuviéramos todos unidos. Entonces, entonces no quería que anduviéramos aislados, peleados, disgustados, porque todos quería que formáramos ese cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Bueno, mis hermanos, realmente pues esta clase tiene pues por objetivo que nosotros nos demos cuenta de que nosotros como iglesia, o sea, formamos un solo cuerpo. Y eso porque Jesús así lo quiso y así lo quiere. Realmente quizás el tema de los hombres, el tema que muchas veces eh, es que nos perdemos y estamos buscando siempre encontrar lo mejor entre lo que nosotros pensamos. Y media vez no estamos de acuerdo con alguien, simple y sencillamente le damos la espalda a ese alguien y decimos, no, yo lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces, el tema, mis hermanos, es que no busquemos siempre la división, sino que por el contrario, cuando nosotros no estemos así como de acuerdo con una situación, pues, o sea, platiquémoslo, orémoslo y sobre todo, pues, o sea, oremos los unos por los otros. La iglesia ha sido fundada precisamente para llevar el mensaje del Señor a todo el mundo. Sean mis discípulos, decía el Señor. Vamos a leer la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo del 12 al 22. Dice, el cuerpo humano, aunque está formado por muchos miembros, es un solo cuerpo,
Así también Cristo, y de la misma manera, todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo, por medio de un solo espíritu. Y a todos se nos dio a beber de ese mismo espíritu. Un cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser cuerpo. Y si la oreja dijera, como yo no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír. Si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. Pero Dios ha puesto cada miembro del cuerpo en el sitio que mejor le pareció. Si todo fuera un solo miembro, no habría cuerpo. Lo cierto es que, aunque somos muchos, los miembros, el cuerpo solo es uno. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los que más se necesitan. Palabra del Señor. Ahora bien, ¿cómo nosotros somos parte de este cuerpo? Si nosotros nos acordamos o no recordamos, eh, todos nosotros hemos sido bautizados. Me imagino que todos los que están acá han ido a un bautizo más de alguna vez y se habrán fijado que siempre hay una presentación al final y se dice, ha nacido un nuevo miembro de la iglesia, un nuevo hermano, una nueva hermana ha sido nacida de nuevo. Entonces, resulta que esa es la forma en que nos insertamos a la iglesia, a través del bautismo, porque a través del bautismo también recibimos al Espíritu Santo. Entonces, de esa manera nosotros somos inmersos en la iglesia. A veces este término de la iglesia es básicamente lo que puede llegar a confundir. Y muchos piensan que la iglesia simple y sencillamente es un grupo de personas que se reúnen en un lugar a alabar, a hacer, pues, digamos, oraciones y eso es la iglesia. Pero, pues, como estamos leyendo, ¿verdad? Ninguno de los miembros de la iglesia o ninguno de los miembros del cuerpo puede actuar lejos de los demás. Y a pesar de que quizás, bueno, y hablando un poco de las otras denominadas sectas, iglesias, religiones o como se hagan llamar, podemos notar pues que simple y sencillamente no estuvieron de acuerdo con la cabeza que ha dejado el Señor aquí en la tierra, que es el Papa. Y tampoco estuvieron de acuerdo en que otras personas dirigieran la iglesia, como son los obispos. Entonces, por esa razón dijeron, pues no, yo no estoy de acuerdo con lo que él me dice, porque lo que me dice, pues simple y sencillamente yo no creo en eso. Entonces yo voy así por mi sabiduría, ¿verdad? Yo voy a hacer una nueva, un nuevo cuerpo. Como bien decía él, si al principio no podemos decir, hay muchos cuerpos y una sola cabeza, eso no es posible. Ahora, es importante que notemos que dentro de lo que es la iglesia, pues hay una serie de funciones. Unos están destinados a liderar, otros están destinados a llevar la buena nueva a diferentes lugares, otros están destinados a abrazar en el amor, otros a aconsejar, otros a estar pendientes de las cosas que suceden en la iglesia, como los apologetas, por ejemplo, que están pendientes de lo que sucede alrededor. Entonces, digamos que estamos oyendo, estamos escuchando, estamos viendo otros, y todo eso es parte de la misma iglesia. No por decir uno, porque los jesuitas son los que fundan universidades o colegios, dejan de ser la iglesia. No, es una función. Porque
porque los salesianos son los que se encargan de los jóvenes, entonces, y como no son iguales a los jesuitas, entonces no son parte de. Claro que sí, ¿verdad? O, o decir las hermanas de claustro de X denominación, pues solamente por estar encerrada. Es parte de su función el estar orando por la iglesia, el estar orando por todos nosotros. Entonces, la diversidad de la iglesia es amplia. Y nosotros, así como cuando nos peinamos, ¿verdad? O sea, que la mano sostiene al peine y se lo pasa al cabello, ¿verdad? O digamos, cuando nos estamos apretando ahí los zapatos y las manos están actuando, o cuando vamos caminando y nuestros pies sostienen todo nuestro cuerpo, así somos cada uno de nosotros. Y si no, también los órganos internos, ¿verdad? O sea, el corazón ahí bombeando y bombeando y bombeando para que todo el mundo tenga pues vida ahí, ¿verdad? Y toda la sangre llegue a todos los lugares. Entonces, de esa misma manera funcionamos, ¿verdad? Como iglesia. Nunca, 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 nunca hablemos así como, los de la iglesia o allá en la iglesia. O sea, eso es un error, mis hermanos. Nosotros somos la iglesia. O sea, vamos a ir a la parroquia, vamos a ir al templo, vamos a ir a los diferentes lugares de culto, a las diferentes actividades que tenemos nosotros como iglesia católica. Pero recordemos siempre que nosotros somos la iglesia. En Primera de Corintios 12, 26, 28 dice, si un miembro del cuerpo sufre, todas las demás sufren también. Y si unos miembros reciben atención especial, todos los demás comparten su alegría. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. Dios ha querido que en la iglesia hayan en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego personas que hacen milagros y otras que curan enfermos o que ayudan o que dirigen o que hablan en lenguas. Palabra de Dios. Pues resulta que quizás esto ya lo habíamos mencionado, pero lo que dice al principio de estos versículos es algo bien cierto. Cuando la iglesia es atacada, todos nosotros somos atacados, mis hermanos. Todos nosotros estamos siendo objetos de crítica, objetos de burla, objetos pues de las habladurías de otras personas que definitivamente han decidido no estar en comunión con nosotros. Entonces, no se extrañen, ¿verdad? Que un ataque, por ejemplo, al Papa es también un ataque a nosotros, ¿verdad? O que uno de los miembros se enferme, o sea, no quiere decir, pues, hay que expulsarlo, es como decir, me salió un uñero en el dedo, pues hay que cortarme el dedo, ¿verdad? O sea, no hablamos de esa manera en nosotros mismos, ¿verdad? Pero sí, en muchos casos, sí es necesario hacer a veces algunas pequeñas amputaciones, como es el caso, pues, de las personas que son expulsadas por las herejías o por las cosas que están haciendo, ¿verdad? Y es como el cáncer que va creciendo dentro del cuerpo y si no se extrae, pues hay que sacarlo de ahí, ¿verdad? Entonces, Dios definitivamente el plan que Él se ha trazado es que entre todos busquemos ese camino que nos lleva a Él. Si no, pues Él simple y sencillamente les hubiera dicho, bueno, miren, ¿saben qué? Cuéntenles a todos lo que han visto conmigo y pues y yo ahí me voy a encargar de que cada quien siga mi camino. No, ¿verdad? El Señor hizo que naciera la iglesia para que fuera el fruto de en donde, perdón, para que fuera el lugar en donde se dieran los frutos para lo que es la alcanzar la gracia de Dios. Ahora bien, cada uno de nosotros cómo se siente y eso es lo que debemos preguntarnos. ¿Somos realmente nosotros parte de la iglesia? Cuando, cuando un sacerdote, un hermano, un obispo o cualquiera es agredido, es atacado, nos sentimos también parte de eso y oramos y le pedimos al Señor para que esta situación cese o simplemente decimos, bueno,
a mí no me afecta y pues sigo adelante, ¿verdad? O también nosotros, pues, o sea, debemos de buscar el estar unidos en la oración, en el espíritu. Recordemos también que la iglesia no solamente es lo que nosotros vemos acá, ¿verdad? Recordemos que según digamos, las enseñanzas de la iglesia, pues tenemos la iglesia que está ya en el cielo, ¿verdad? Tenemos también la iglesia que está en el purgatorio y estamos nosotros, ¿verdad? Los que estamos aquí en la tierra. Entonces, todos estamos orando unos por otros y de alguna manera todos estamos conectados y siempre estamos conectados a través del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, a veces ustedes no se han preguntado, por ejemplo, ¿cómo es que los santos escuchan nuestras oraciones? ¿O cómo es que la Virgen escucha nuestras oraciones si solo Dios es omnipresente? Solo Dios está en todas partes y en todo momento. Pues precisamente por eso, porque somos un solo cuerpo, porque esa unión que tenemos con el Señor es la que hace que tanto la Virgen, los santos, puedan escuchar nuestra oración a través de esa sintonía con el Señor. En San Juan 15, versículos 1 al 6, nos dice la palabra de Dios: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, la corta, pero si da uvas, la poda y la limpia para que dé más. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Sigan unidos a mí como yo sigo unidos a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar frutos si no permanecen unidos a mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da muchos frutos, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Palabra del Señor. Entonces, mis hermanos, nosotros somos como esos sarmientos que menciona la palabra. Si estamos unidos a Cristo, si esas hojitas están unidas a la rama y la rama está unida al tronco, entonces todo eso funciona bien. Entonces, mis hermanos, o sea, todo digámoslo así, la clave de esta unión es precisamente pues nuestra vida de oración, nuestra vida de estudio de la palabra de Dios, el estar eh, practicando el amor con nuestra familia, con nuestros hermanos de la comunidad, en nuestro trabajo. O sea, ¿somos nosotros del equipo del Señor o no lo somos? Eso es lo que tenemos que siempre cuestionarnos. El día que usted, mañana más bien, que usted se levante de su cama y se mire en el espejo, dígase a usted: yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. Y como hijo o hija de Dios, estamos llamados a ser como Él. Así como usted se parece a su papá y a su mamá, así, eh, aquí terrenales, pues fíjese que usted también se parece a nuestro Señor. Así lo diseñó el Señor, así lo creó a usted y a mí, para que seamos los reflejos de Él. Pero si nosotros nos comportamos en una forma diferente, entonces entonces estamos deshonrando ese parecido que tenemos. Entonces, mis hermanos, quizás uno de los mensajes más importantes en esta clase también es el tema de las divisiones. No podemos estar divididos, no podemos hacer las cosas fuera. Muchas personas dicen: "Ah, no, si yo no quiero ir a la iglesia, yo, pues, yo aquí yo solito, ¿verdad? Yo, pues, me encierro, yo oro, yo, pues, leo la Biblia y bueno, y rezo cuando necesite rezar", etcétera. Pero esos son lobos solitarios y sabemos que que cuando no hay una unión y estamos lejos,
cualquier enemigo puede venir y nos hace pedazos. Entonces, no estemos así como pensando en que vamos a lograr, nuestra salvación solos. Si bien es cierto que nuestra decisión de salvación ha sido una decisión personal, pero también la salvación tiene una dimensión social, tiene una dimensión comunitaria, tiene una dimensión de iglesia. Entonces, debemos estar conscientes de ello. También otro aspecto importante es que debemos estar también atentos a las necesidades de la iglesia. Fíjense que en 1 Corintios 12, 4, 11 nos dice la palabra, diversidad de carismas. Hay en la iglesia diferentes dones, pero el que concede es un mismo espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero todos por encargo de un mismo Señor. Y hay diferentes manifestaciones de poder, pero en un mismo Dios con su poder y lo hace todo en todos. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos por medio del Espíritu. A unos les concede que hablen con sabiduría, a otros por el mismo Espíritu les concede que hablen con profundo conocimiento, otros reciben fe por medio del mismo Espíritu y otros reciben el don de curar enfermos. Unos reciben poder para hacer milagros y otros tienen el don de profecía. A unos Dios les da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero, y a otros la capacidad de hablar en lenguas, y todavía a otros les da la capacidad de interpretar lo que se ha dicho en esas lenguas. Pero toda esta cosa las hace con su poder el único y mismo espíritu, dando a cada persona lo que a él mejor le parezca. Palabra de Dios. Mis hermanos, ¿usted cuál carisma se identifica de todo lo que se leyó ahí? ¿Hubo algo que diga, ahí estoy yo? Ah, ese es el llamado, ese es mi don. ¿Qué pasaría si nosotros fuéramos al hospital y nos dijeran, fíjese que no hay médicos? Ay, ya nos fregamos, ¿verdad? O sea, entonces, al que le es dada el don, tiene que ejercerlo, mi hermano, porque si no, definitivamente, pues estamos fallándole a esa comisión que el Señor nos ha dado. Entonces debemos estar atentos a las necesidades de la iglesia. Y cuando digo eso, no solo me refiero a dar diezmos, a dar limosnas y ya estuvo, ¿verdad? O sea, no, se trata de todo, ¿verdad? O sea, estar pendiente de las necesidades físicas, tanto de lo que es la iglesia clerigal, o sea, los sacerdotes, y lo que es el templo y el cuidado del templo y todo eso, que también tenemos que estar pendientes de eso, ¿verdad? En nuestras parroquias, si hay necesidad, si se está cayendo el techo, ¿quién va a dar ahí para que se arregle eso? O sea, nosotros, es nuestra casa también, es la casa de Dios y es nuestra casa también. Pero también estar atentos a todo esto que nos dice la palabra de Dios aquí en esta lectura que hemos leído, en donde Dios hace un llamado a que cada quien desde su don, desde su eh, habilidad, digámoslo así, o de encargo, ejerza también su función en la iglesia. A veces nosotros hemos sentido quizás el llamado, por ejemplo, a ir a uno de los brazos de misericordia y decimos, pero no, es que este fin de semana hay mejor que vayan otros hermanitos. Hay que sí, 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 siempre llegan ahí hasta sobran manos ahí en Madre Teresa, por ejemplo. Fíjense que yo quiero contarles que no es así. Muchas veces, bueno, yo en una ocasión que tuve el privilegio de ir, solo éramos, quiero ver, 7 hermanos, por todos. Y decía yo: "¿Y dónde están los 50 hermanos que uno a veces se imagina que llegan?". O sea, eso no es así. Yo realmente
pues quizás más de alguno de ustedes se ha topado con esas circunstancias. Solo cuando vamos a ir a servir a un retiro, Mm. ahí estamos ahí pendientes, ay, sí vamos a ir a Lázaro, ay, sí vamos a ir a Madre Teresa, o bueno, ahorita porque están suspendidos los servicios para ir a cárcel, pero debemos estar pendientes de ello. Ahora bien, también las necesidades que tenemos en la iglesia doméstica, por ejemplo, nuestra familia. O sea, nosotros debemos estar también pendientes de las necesidades, sobre todo las necesidades espirituales. Ya toda nuestra familia está convertida, ya todos nuestros amigos están convertidos o nuestros vecinos están convertidos. O sea, son cosas de las que no podemos hacernos ahí simplemente, ay, no, ahorita no tengo tiempo porque voy a ir a trabajar. Ahorita no tengo tiempo porque vamos a ir a la playa con mi familia. Ahorita no tengo tiempo porque necesito ver el partido del Barça con el Real. O sea, Dios no nos dice que nos privemos de todas esas cosas, pero sí debemos organizar nuestra vida para servir también. A Ah, veces hemos escuchado que decimos: "Somos servidores 7/24", pero en realidad no lo estamos siendo, a lo mejor somos servidores de 10 minutos al día. Y entonces, o sea, ¿dónde está nuestra comisión, verdad? Bueno, la iglesia, mis hermanos, entonces, decíamos, es una sola, que tenemos una gran misión. ¿Y cuál es la misión? Bueno, básicamente es llevar el evangelio a todo el mundo y enseñar a los demás a ser discípulos. Entonces, esos son parte de lo que es nuestra naturaleza o nuestra misión. Y para poder llevar el mensaje, primero tenemos que conocerlo, tenemos que vivirlo, tenemos que hablar de él. O sea, si usted no conoce ese mensaje, si usted no conoce la palabra de Dios, si usted no conoce la voluntad de Dios que está en la Biblia, entonces hay que ponerse a estudiar, hay que ponerse a leer, porque a veces vienen otras personas de otras sectas y ya le medio dicen ahí, ah, no, mire, es que lo que pasa es que, fíjese que, y usted no se ha preguntado cómo vino aquí, que vino aquí también Jesús y que anduvo ahí, el John Smith, ahí se le ocurrió esto. Y entonces uno dice, ay, de veras, qué bonito, ¿verdad? Es cierto, Dios debió haber venido también aquí a América. O sea, cosas que lo empiezan a confundir a usted, ¿por qué? Porque no leemos. Porque no nos instruimos, porque no investigamos. Por ejemplo, o sea, a veces tenemos imágenes en la casa que no nos hemos fijado de que no están hechas de acuerdo a a a cómo es la tradición católica, solo porque se miran bonitas, ¿verdad? Y no nos hemos dado cuenta que a lo mejor, pues, son parte de otros cultos que no corresponden a lo que es, nuestras enseñanzas, nuestra iglesia. Entonces, debemos estar atentos. Hace poco yo estaba leyendo, por ejemplo, de todas estas imágenes que hace la inteligencia artificial. O sea, imágenes con 6 dedos, imágenes con rostros desfigurados, o o o a veces los adornos así de la Virgen o de Jesús, ahí hay un símbolo raro, ¿verdad? Entonces, realmente eso no debemos nosotros así como, ay, qué chulo se mira que Jesús aparece ahí haciéndole así, ¿verdad? No es que digamos que Jesús sea así como todo serio y todo como nos lo imaginamos siempre, pero, o sea, tengamos ese cuidado de darle siempre el debido respeto, el debido lugar, ¿verdad? No por hacer ver cool a las imágenes, o sea, ya mostremos ahí, ahí tomándose selfies ahí, o sea, tampoco, ¿verdad? O sea, probablemente si le hubiera tocado al Señor vivir en esta época, a lo mejor lo hiciera, pues, pero nosotros debemos mantenernos así siempre con esa santidad, con esa,
con esa prudencia, ¿verdad? De manejar las cosas de acuerdo a cómo nos enseña la iglesia. Bueno, pero también entonces el estar atento a las necesidades de la iglesia quiere decir servir. Y por eso hemos hablado de ser servidores 724, porque nosotros no solo somos servidores en la como o en la parroquia, sino que somos servidores de cabo a rabo, como dice el dicho. Entonces, debemos de buscar siempre el estar atentos al servicio. Mis hermanos, eh, el mensaje de este día, pues básicamente es que nosotros busquemos siempre el ser iglesia, no solamente estar en la iglesia, el nosotros buscar ese alimento en la Eucaristía, recurrir a los sacramentos, ¿verdad? Como la Eucaristía, la reconciliación, es parte de ser iglesia. Es tener esa humildad de ir a confesar nuestros pecados y ser perdonados y poder comulgar y estar unidos, como decía el Señor en la parábola de la vid y los sarmientos. O sea, ¿y para qué? Pues para que estemos vivos, para que podamos santificar, para que podamos hacer esa misión que el Señor nos ha dado. Si nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios, no nos alimentamos del Señor, pues ¿qué vamos a hacer? Definitivamente que no vamos a poder lograr. ¿O ustedes han visto que un trabajador va a trabajar sin haber comido? Ahí cae con desmayo, ¿verdad? O a usted no le ha pasado, ¿verdad? Que ay, que ya no puede comer y ya ni se concentra en lo que está haciendo, sino que solo está viendo las pupusas ahí, ¿verdad? O solo está ahí pensando en qué es lo que va a comer y ya se le olvidó cómo debe de ser las cosas. Entonces debemos de buscar siempre ese alimento espiritual que es el Señor mismo, ¿verdad? Él se nos ha dado todo a todo en la Santísima Hostia, ¿verdad? Y nosotros debemos de estar atentos. Fíjense que yo había estado mucho tiempo retardando esa parte de, de la reconciliación y pasaban varias misas y yo no iba a comulgar pues porque no me había confesado. Y pues yo poniéndome las excusas ahí, ¿verdad? No, si es que ahí pues la obligación que dice ahí el catecismo es que debemos comulgar al menos 2 veces al año. Ese, o sea que 2 veces al año comemos comida nosotros, ¿verdad? No, ¿verdad? O sea, eso la iglesia lo pone así como, mire, o sea, búsquelo pues, o sea, y si no puede, aunque sea esto. Pero en realidad nosotros que somos llamados, que somos hijos de Dios, debemos estar constantemente buscando la Eucaristía, constantemente estarnos alimentando de la palabra del Señor. Así que, mis hermanos, pues ese es el llamado que tenemos esta noche, a ser iglesia, ¿verdad? No solamente a estar en la iglesia y a retomar nuestras responsabilidades como hijos de Dios, como parte de ese equipo del Señor, ¿verdad? Que hemos sido llamados. Bueno, mis hermanos, vamos a finalizar esta clase. Vamos a ponernos en las manos del Señor y pedirle pues que siempre su auxilio pues sea para nosotros y nuestro bien. Bueno, vamos a orar. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, bendito Dios, te damos infinitas gracias, Padre Santo, por esta noche. Sabemos, Padre Santo, que tú eres quien dirige la iglesia, Señor. Tú eres quien está a cargo porque tú la fundaste, mi Dios. Pero queremos pedirte esta noche por todos nosotros que somos parte de este cuerpo, para que en primer lugar nos alimentes, Señor, para que en primer lugar estés siempre de lado y que cada vez que fallemos, Señor, tú estés listo a tomarnos de nuestra mano, a darnos esa fortaleza, a darnos esa, esa bendición de poder recurrir a todos los recursos que tú pones al alcance nuestro para crecer, para, para estar desarrollándonos,
para poder, Señor, ser como tú, mi Dios, porque eso es lo que tú quieres, que nosotros cada día nos parezcamos más a ti. Pero reconocemos que sin ti no lo podemos hacer, Señor. Eres tú nuestra fortaleza, nuestra guía. Y Padre bendito, queremos pedirte, mi Dios, que ayudes también a toda la iglesia, Señor, desde el Papa, mi Dios, hasta todos y todas los hermanos, hermanas, obispos, diáconos, religiosas. Sabemos que estamos bajo ataque muchas veces. Nosotros mismos, Señor, estamos librando esa batalla espiritual, pero sabemos que tú ya la tienes ganada, Señor, y nosotros como parte tuya también somos victoriosos en ti, mi Dios. Gracias, papito lindo, amado Señor. Vamos a cerrar esta oración con un Padre nuestro y también un saludo a nuestra Madre María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santificado sea nombre. tu nombre, Venga a venga nosotros tu a nosotros reino, hágase tu tu reino, voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de y cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Del Espíritu Hijo del Santo. Espíritu Santo. Amén.